Pero ¿qué encontramos? Una persona para hacer y deshacer las leyes. Ya no estamos dispuestos. Yo no estoy dispuesta a vivir arrodillada, como dijo el jurídico del presidente, que qué debíamos hacer, y él no me contestó, que quedarnos callados. No, no y no. Yo no me puedo quedar callada con esto. Y solo agachamos la cabeza como siempre. Hemos vivido. ¿Qué ejemplo les vamos a dar a nuestros hijos? ¿Dónde quedan nuestros valores? ¿Qué valores les estamos enseñando a ellos? Este es el momento de levantar la voz. Aquí ya estamos hartos de tanta injusticia. Nada. Creo que merecemos un pueblo digno de nosotros, digno y limpio para nuestros hijos. Todos unimos poder lograr muchas cosas si no lo proponemos. Hay que proponernos para lograrlo. Unamos fuerza. Aquí no hay ningún líder. Todos somos un pueblo. Todos somos el pueblo. Y yo en lo particular lucharé por mi lindo pueblo Segué. Desafortunadamente hace unos días en la avenida se cortaron demasiados árboles. Ustedes pueden ser testigos de todo eso. Cuando yo salí a preguntar por qué estaban dañando tanto, me dijeron que no era para perjudicar a nadie. Sin embargo, luego vienen con el presidente y le traen chismes de que yo fui a pelear, cuando no es así. El presidente se malinformó, se molestó y mandé a cortar hasta los que tenían frente de mi casa. Entonces, hace unos días salió una nota en el periódico de que el cambio climático... También yo me uno a esta causa. Hace un mes que atropellaron a los nietos. La familia no nos hace justicia. La señora que lo atropelló es cuñada del que trabaja en la presidencia municipal. Se sienten prepotentes. ¿Por qué se sienten prepotentes? Porque creen que son dueños del pueblo. Acá no nosotros lo pusimos, comprado, hicieron el pueblo, no, es un ladrón, no da la cara, no le da la cara al pueblo. ¿Dónde está ahorita? No están los policías. Los policías buscan a los borrachos porque les roban sus carteras, sus celulares. Yo quiero que nos hagan justicia. Yo no le tengo miedo. Yo hablo con mis nietecitos. Y espero que sí se pongan el reporte, no se queden en los Ya dije lo que nos hicieron. Tenga miedo, venga a firmar. Aquí estamos recolectando las firmas. Acérquense. Es hora de despertar, es hora de que empecemos a exigir, es hora de que ya no nos dejemos. Gente del pueblo, les estamos invitando. Acérquense, hagan valer sus derechos. Está en la Constitución, podemos lograrlo. Solo necesitamos que estemos unidos. Es una causa que nos va a beneficiar a todos. Necesitamos que estemos unidos. Es hora de despertar. Gente de Segué, despierte, abra los ojos, exija sus derechos. Si no se hace valer, porque no le conviene a él. Pero ahorita es hora de despertar. Es hora de que abramos los ojos. Es hora de que ya no tengamos miedo. Es hora de que hagamos valer todos los derechos que tenemos. Es hora de que exijamos que nos construyan buenas calles, que nos den apoyo en educación, que nos den apoyo en salud. Que estás muriendo a las 3 de la mañana. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. Antes por lo menos había lo del DIF. Ahora no hay nada. No hay nada, no hay medicina, no hay doctor. Autoridad, la verdad, la ley lo dice, todos son servidores públicos. Ustedes nos conocen, saben quiénes somos, no estamos buscando política, no estamos haciendo nada, simple y sencillamente que ya basta de abusos. Nosotros como periodistas que somos, estamos obligados a dar a conocer la verdad de lo que pasa en el pueblo. Nos han dicho de todo, pero pase quien pase, señores. En el periódico han visto los abusos que se dan. Y ahorita por lo mismo, por tomar unas fotos allá del presidente, aunque lo niegue cobardemente, él sabe que lo hizo, tenemos pruebas. Manda a buscar a un periodista y lo encierra en su oficina y lo pegotea. ¿Por qué
tiene que pedirle a los policías que lo agarren para que lo peguen, no es hombre para hacerlo él mismo. Si se siente muy macho, ¿por qué no sale a hacerlo? ¿Por qué no sale a hacer lo que les toca como es su deber? Él jugó para presidente, él pidió el voto de nosotros, muchos de nosotros, o algunos, o ninguno. Tuvimos que votar para que él pueda ser presidente. Ahorita que cumple con su parte, ¿dónde están las calles? Les afecta a ustedes, a sus familias. Mañana se están cayendo en un mototaxi, se están cayendo en un taxi, les está afectando en su modo de vivir. No podemos ir a acabar tranquilos. ¿Por qué? Porque si siempre y sencillamente ustedes salen y toman 2 cervezas, al rato ya les agarraron los policías y ya les metieron a robarle todo lo que tienen. Eso es la verdad, no llega con la familia, no tiene límite la ambición de este señor. ¿Hasta cuándo lo vamos a soportar? Creo que por eso ahorita es importante que los que quieran, mira, nadie se les está obligando, pasen voluntariamente a poner su firma porque vamos a solicitar la intervención del Congreso. Apenas antier, señores, llegó el diputado Dame López. Si ellos que están en Mérida ya están viniendo a interesarse por el caso de nosotros, creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Es importante que no nos dejemos amedrentar, que no nos meta miedo, porque ahí lo estamos viendo, hace rato estaban los policías pasando a cada rato, ahorita ya hasta se fueron. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo sale y reclama su derecho, no hay quien lo pare, señores, ni siquiera el miedo mismo. Creo que de mi parte es todo, gracias. Bueno, señores, a todo nuestro pueblo, yo les digo a todos nosotros como ciudadanos de Cegué que somos, que aquí crecimos, también pues les hago una invitación a recapacitar en todo lo que está pasando. Acá nosotros, por ejemplo, yo tengo muy claro, tenemos un parque infantil en la cual nuestros hijos ya no pueden salir con libertad para disfrutar lo que es el parque. Tenemos los juegos todos rotos, echados a perder, señores, no hay vigilancia, no hay autoridad. O sea, entonces nosotros necesitamos ahora, lo que estamos pidiendo claramente, es una justicia social, es luchar sin cuartel, que no haya atentados con nuestro propio pueblo, que nosotros mismos como ciudadanos. Nosotros no estamos para pelear con nadie, ni ellos con nosotros. Hagamos valer nuestros derechos que nosotros merecemos como ciudadanos. Solo miremos a nuestro alrededor, el parque cómo está destruido. Compañeros, nuestras calles maltratadas, ustedes mismos que se dedican a taxiar, señores, se quejan de que se les echa a perder sus llantas, de que golpean a sus gentes. Todo eso no está bien. Necesitamos autoridad para proteger a nuestros hijos. Nosotros grandes, como padres de familia, sabemos cómo defendernos, pero nuestros hijos aún están pequeños, aprendiendo a caminar, y nosotros luchando con su vida de ellos, para que una gente que entre en el poder no nos apoye de esta manera. El pueblo, por ejemplo, no tiene iluminación en lo que viene siendo las calles, muchas calles no tienen luz, dejan las casas todas sin una lámpara prendida. Yo creo, señores, que nosotros no estamos peleando en contra del alcalde, todos le estamos exigiendo que cumpla, como cuantas veces nos pasó a tocar la puerta de nuestra casa y ofrecernos su apoyo, su ayuda. Nosotros, pueblo, lo pusimos. Hay un artículo que dice, el artículo 40, nosotros lo ponemos y nosotros lo quitamos, porque un presidente llega a nosotros como gobierno y todo el dinero que se gestiona es dinero de impuestos de nosotros mismos, no se usa el dinero de su bolsa para que diga voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, no, a él le mandan el dinero, nos pone un gobernante a nosotros, que nos gobierne, porque el gobernador de México no puede llegar a los pueblos y ver nuestras necesidades. Para eso pone un gobernante, para que nosotros mismos estemos gobernando, no para que gobierne a su familia o a la gente que nada más se quisiera. Es todo, muchas gracias. Esta es la primera vez que lo hacemos. Va a haber la próxima vez, porque con lo que vamos a luchar es por las necesidades de nuestro pueblo, no de nosotros que estamos en nuestras casas para que nos mate el hambre, porque cada uno de nosotros luchamos para que nuestra familia tenga que vestir, tenga que calzar, no estamos luchando para que nos dé de comer. Nada nos está doliendo de eso, al contrario, cómo está dejando cada día más al pueblo. Gracias. Pues aquí,
realmente todos nos conocemos, todos somos vecinos, amigos de la infancia, o conocidos simplemente, ¿no? Yo, en lo personal, he sido víctima de esta persona, pues es evidente. Yo no vengo aquí para contarles sobre mi problema. Mi problema es contra él y de cierta forma yo lo tengo que solucionar. Aquí realmente se trata de las cosas que pasan. Y definitivamente no podemos echarle toda la culpa al alcalde, porque realmente hay que buscar un culpable. Yo creo que nosotros como ciudadanos somos los principales responsables de todas esas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque desde el momento que ya son candidatos, tenemos en la mente de que desde el momento que lleguen, estas personas van a hacer y deshacerse en el pueblo y nosotros simplemente nos vamos a quedar callados. No se trata de cosas personales, de problemas personales, o que simplemente te caigan mal. Son funcionarios públicos, su nombre lo dice, están para servir al público, a la comunidad, a todos los ciudadanos. Y no pueden usar ese poder para ejercerlos a favor o su conveniencia, ni para beneficiar a unos cuantos pesos, ¿no? Realmente es así como deben ser las cosas, pero nosotros siempre hemos vivido en estas situaciones y nunca hacemos nada. Sin embargo, yo creo que todo tiene un límite y realmente esos límites pues ya se sobrepasaron. Necesitamos actuar, necesitamos pues ya levantar la voz, no para importarlo, para decirle groserías o para meternos con su familia, porque todos somos ciudadanos, todos pertenecemos al municipio. Él tiene un cargo por 3 años, es un cargo